Si alguna vez prometiste volver por alguien y no cumpliste, esto podría pasarte a ti. Gael nunca creyó en esas cosas. Ni en almas, ni en regresos, ni en deudas del pasado. Hasta que volvió a su pueblo en Oaxaca y entendió que hay promesas que no se rompen, solo se posponen. Y cuando regresan no vienen solas. El camino de tierra estaba más vacío de lo que Gael recordaba. No era solo la ausencia de gente, era la sensación de que el lugar había aprendido a quedarse en silencio. Las ruedas del auto levantaban polvo seco que se quedaba suspendido en el aire más tiempo del normal, como si no quisiera caer. A los lados del camino, los árboles parecían más torcidos, más oscuros, como si el paso de los años no los hubiera hecho crecer, sino encorvarse. Citlali miraba por la ventana sin decir nada, siguiendo con la vista los altares improvisados que empezaban a aparecer frente a algunas casas, velas encendidas en plena tarde, flores de cempasúchil marcando senderos que no llevaban a ninguna parte visible. Gael apretó el volante sin darse cuenta. No le gustaba cómo se sentía ese lugar, y apenas acababan de llegar. El aire era denso. Olía a copal, a tierra húmeda, a flores frescas, pero debajo de todo eso había otro aroma, uno más difícil de identificar. Algo viejo. Algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Cuando finalmente cruzaron la entrada del pueblo, las pocas personas que estaban afuera dejaron de hacer lo que estaban haciendo. No fue exagerado, no fue evidente, pero fue suficiente. Miradas que se sostenían un segundo más de lo normal. Rostros que no mostraban sorpresa, sino reconocimiento. Como si no solo supieran quién era Gael, sino también porque había regresado. Citlali lo notó. Giró ligeramente hacia él, esperando alguna explicación que nunca llegó. Las casas seguían siendo las mismas, pero había algo distinto en ellas. Las puertas abiertas, los altares iluminando interiores oscuros, las fotografías colocadas con un cuidado casi obsesivo. Rostros de personas que ya no estaban, pero que, de alguna forma, parecían estar presentes. Gael evitó mirar demasiado. Reconocía a algunos. Otros prefería no hacerlo. Sintió como un recuerdo intentaba abrirse paso en su mente, pero lo empujó hacia atrás. No había venido a pensar en eso. No ahora. Cuando el auto se detuvo frente a la casa familiar, el silencio se volvió más pesado. Citlali bajó primero. Sus pasos fueron lentos, inseguros, como si pisara un lugar que no le pertenecía. Gael tardó unos segundos más en salir. Se quedó mirando la fachada, exactamente igual que años atrás, y al mismo tiempo completamente distinta. La pintura desgastada, la puerta entreabierta, las sombras acumuladas en las ventanas. Todo estaba en su lugar, pero nada se sentía igual. Antes de que pudiera avanzar, una voz lo detuvo, no fue un grito, no fue un llamado. Fue un susurro lo suficientemente cerca como para erizarle la piel. Una anciana estaba a su lado. No recordaba haberla visto acercarse. No recordaba haber escuchado sus pasos. Solo estaba ahí. Sus ojos, hundidos y oscuros, no lo miraban con curiosidad, lo miraban como si ya supiera todo de él. Como si lo hubiera estado esperando. Se inclinó apenas, lo suficiente para que sus palabras no fueran para nadie más. Hay promesas que los muertos no olvidan. Gael sintió como algo dentro de su pecho se tensaba. No respondió. No pudo, y tú dejaste una aquí. Cuando quiso reaccionar, la anciana ya no estaba donde estaba. Solo quedaba el olor a copal y esa sensación incómoda de que, desde el momento en que puso un pie en ese pueblo, algo había empezado a moverse y no iba a detenerse. Esa misma noche, algo cambió en Citlali, pero no de golpe, fue más sutil, más incómodo, como una presencia que se instala sin hacer ruido. Durante la cena apenas tocó la comida, movía el tenedor sin realmente comer, como si el acto fuera automático y su mente estuviera en otro lugar. Gael intentó hacer conversación, preguntarle si estaba cansada por el viaje, si le parecía extraño el pueblo, cualquier cosa que rompiera ese silencio, pero ella solo respondía con monosílabos, sin mirarlo, con los ojos perdidos en algún punto que no estaba ahí. No era indiferencia, era desconexión. Como si algo más estuviera ocupando su atención. El silencio empezó a pesar más de lo normal. No era el típico silencio incómodo de pareja, era algo más denso, más presente, como si se metiera entre ellos y no los dejara acercarse. Gael decidió no insistir. Se repitió que era el cansancio, que era normal reaccionar así en un lugar desconocido, rodeado de cosas que no se entienden del todo. Pero en el fondo, había algo que no encajaba, algo que no lograba justificar por más que lo intentara. Un rato después, la encontró frente al altar.
Las velas ya estaban encendidas y el humo del copal llenaba el espacio con un olor espeso, casi sofocante. Citlali estaba sentada justo enfrente, completamente quieta. No rezaba, no murmuraba nada, solo miraba. Pero no lo hacía como alguien que observa fotos por respeto o curiosidad. Su mirada se detenía en cada rostro demasiado tiempo, como si estuviera examinando, reconociendo, buscando. Gael se quedó a unos pasos, apoyado contra la pared, sin querer interrumpir. Había algo en esa escena que lo incomodaba profundamente, algo que le decía que eso no era normal, que no debía sentirse así de tenso viendo a su propia esposa. Entonces ocurrió. Citlali sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero suficiente para romper por completo la normalidad de la escena. No tenía contexto, no tenía motivo. No había nada nuevo frente a ella, nada que justificara ese gesto. Y aún así, sus labios se curvaron lentamente, como si acabara de reconocer a alguien entre las fotografías. Gael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso hacia adelante, con la intención de preguntarle qué pasaba, pero algo lo frenó. No fue una decisión consciente. Fue instinto. Una sensación clara de que no debía interrumpir, de que hacerlo sería un error. Esa noche, decidió no decir nada. Se acostaron sin hablar. Citlali se recostó mirando al techo, completamente inmóvil, como si su cuerpo estuviera ahí pero su mente no. Gael cerró los ojos, fingiendo dormir, aunque estaba completamente despierto. El ambiente en la habitación había cambiado. El aire se sentía más frío, más pesado, como si costara más respirar. Los segundos pasaban lentos, demasiado lentos, alargando cada momento de incomodidad. Y entonces lo escuchó un susurro. Tan bajo que al principio dudó si realmente había ocurrido. Abrió apenas los ojos, sin moverse, conteniendo incluso la respiración. Citlali seguía en la misma posición, pero sus labios se movían. Apenas. Como si hablara con alguien que estuviera demasiado cerca, alguien que no necesitara escucharla en voz alta. El susurro se repitió, esta vez no hubo duda. ¿Xochitl? El cuerpo de Gael se tensó de inmediato. El corazón le dio un golpe seco en el pecho, como si hubiera dejado de latir por un segundo. Ese nombre no debía estar ahí. Nunca lo había mencionado. Nunca lo había dicho en voz alta. Era algo que había enterrado, algo que no formaba parte de su vida actual, algo que Citlali no tenía forma de conocer. Pero lo dijo y lo dijo como si lo conociera. Gael se quedó completamente inmóvil, esperando que volviera a hacerlo, que repitiera el nombre, que dijera algo más que le diera sentido a lo que acababa de escuchar. Pero no pasó nada. El silencio volvió a llenar la habitación, pesado, absoluto, como si ese susurro nunca hubiera existido. Pero ya no podía engañarse. Porque en ese momento, sin necesidad de ver nada más, Gael entendió algo que no quería aceptar: no estaban solos. Xochitl no era un simple recuerdo que aparecía de vez en cuando, era algo que Gael había enterrado a propósito. No olvidado, no superado, enterrado. Como se entierran las cosas que incomodan, las que pesan, las que uno prefiere no mirar demasiado tiempo. Durante años se convenció de que no importaba, de que era parte de una vida que ya no existía, de un pueblo al que no pensaba regresar. Pero escuchar ese nombre otra vez, en esa casa, en la voz de alguien que no debía conocerlo, rompió todo lo que había construido para mantenerse lejos de eso. Habían crecido juntos. Entre calles de tierra, tardes largas y fiestas del pueblo donde todo el mundo se conocía. Xochitl siempre estaba ahí. No necesitaba llamar la atención, no necesitaba hacerse notar. Bastaba con cómo lo miraba. Como si él fuera suficiente, como si no necesitara nada más. Y Gael, en ese entonces, disfrutaba de eso. De la certeza de que alguien lo esperaba, de que alguien creía en él incluso cuando él mismo no sabía qué quería hacer con su vida. El problema fue que sí sabía, solo que nunca lo dijo en voz alta. Desde mucho antes de irse, Gael ya había decidido que ese lugar no era para él. Que el pueblo, la rutina, las mismas caras todos los días, no eran su destino. Pero tampoco tuvo el valor de decírselo a ella. En lugar de eso, hizo lo más fácil. Le prometió exactamente lo que sabía que no iba a cumplir. Le dijo que se la llevaría con él, que cuando se fuera no la dejaría atrás, que todo iba a cambiar para los dos. Y Xochitl le creyó. No dudó, no cuestionó, simplemente confió. Esa fue la parte que más le pesó después, no la promesa, sino lo fácil que fue romperla. El día que se fue, no hubo despedida. No hubo explicaciones. No hubo una última conversación para intentar arreglarlo. Simplemente se fue. Sin avisar,
sin mirar atrás, sin detenerse ni un segundo a pensar en lo que dejaba. En ese momento le pareció lo correcto, lo necesario, lo inevitable. Y durante mucho tiempo, logró convencerse de que lo era. Hasta que escuchó lo que pasó después. No fue inmediato. No fue dramático. Fue un comentario suelto, semanas más tarde, de alguien que lo dijo como si fuera cualquier cosa. Como si no importara demasiado. Xóchitl había muerto. Así, sin más. Sin detalles. Sin contexto. Nadie explicó cómo, nadie quiso profundizar. Cada vez que Gael intentaba preguntar, las respuestas se volvían cortas, incómodas, evasivas. Como si el tema no solo fuera doloroso, sino también algo que era mejor no remover. Y él aceptó ese silencio porque le convenía. Porque mientras no supiera exactamente qué había pasado, podía seguir diciéndose que no tenía nada que ver. Que era una coincidencia. Que su decisión de irse no había cambiado nada. Que todo habría pasado igual. Así que hizo lo único que sabía hacer en ese momento, se alejó. Dejó de llamar, dejó de preguntar, dejó de pensar en eso. Y sobre todo, dejó de volver. El pueblo se convirtió en algo que existía solo en recuerdos lejanos, en algo que no tenía lugar en su nueva vida. Durante años, funcionó. Logró vivir sin mirar atrás, sin sentir ese peso constantemente encima, hasta ahora. Porque ahora estaba ahí otra vez. En el mismo lugar. En la misma casa. Con el mismo nombre volviendo a aparecer, como si nunca se hubiera ido. Como si todo ese tiempo no hubiera servido para nada. Y por primera vez desde que regresó, Gael sintió algo que no quería reconocer. Que tal vez no había sido coincidencia. A la segunda noche, el cambio dejó de ser sutil. Gael despertó sin saber exactamente por qué, con esa sensación incómoda de que algo no estaba bien incluso antes de abrir los ojos. La habitación estaba en silencio, demasiado en silencio. Extendió la mano hacia el lado de la cama donde debía estar Citlali, pero estaba vacío. El aire se sentía más frío que la noche anterior, más pesado, como si algo invisible ocupara espacio dentro de la habitación. Entonces la vio. Estaba de pie, en medio del cuarto, completamente inmóvil, mirando hacia la oscuridad frente a ella, como si alguien estuviera ahí, justo a unos pasos de distancia. Gael se incorporó lentamente, intentando no hacer ruido, observándola con una mezcla de confusión y tensión que empezaba a volverse miedo. Citlali, dijo en voz baja, esperando una reacción normal, cualquier señal de que todo esto tenía una explicación lógica. Pero ella no respondió. Ni siquiera se movió. Su postura era rígida, antinatural, como si su cuerpo estuviera sostenido por algo más que músculos. Gael dio un paso hacia adelante, dudando por primera vez si debía acercarse o no. Fue entonces cuando ella giró la cabeza. El movimiento fue lento, demasiado lento. No natural. Como si algo dentro de ella controlara cada centímetro del giro con una precisión incómoda. Y cuando finalmente sus ojos se encontraron, Gael lo supo. Esa mirada no era la de su esposa. No había reconocimiento, no había duda, no había nada de lo que él conocía. Era una mirada fija, profunda, y completamente ajena. Sus labios empezaron a moverse. Primero apenas como si le costara recordar cómo hacerlo. Luego se estiraron en una sonrisa. No era una sonrisa normal. Era forzada, tensa, casi dolorosa de ver. Como si su rostro no estuviera hecho para sostener ese gesto. Las comisuras de sus labios se levantaron demasiado, sus mejillas no acompañaban, sus ojos permanecían completamente fríos. Era una sonrisa que no expresaba nada, salvo intención. Sí volviste. La voz salió de su boca, pero no era su voz. Era más grave, más rasposa, como si viniera desde más profundo, desde un lugar donde Citlali no existía. Cada palabra arrastraba un eco extraño, como si no estuviera siendo pronunciada por una sola entidad. Gael sintió como su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Dio un paso hacia atrás sin darse cuenta, como si algo dentro de él entendiera el peligro antes de poder procesarlo. Pero ya no te puedes ir. Esta vez no hubo duda. Eso no era Citlali. No había rastro de ella en esa voz, en esa expresión, en esa presencia que ahora ocupaba su lugar. Gael intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. Su mente buscaba una explicación, pero no encontraba ninguna que encajara con lo que tenía frente a él. Y entonces ella se movió, no caminó, no dudó, avanzó. En un solo movimiento, rápido, directo, imposible de anticipar. La distancia entre ellos desapareció en un instante.
Sus manos se aferraron a la camisa de Gael con una fuerza que no correspondía a su cuerpo. Sus dedos se clavaron en la tela, tensándola, arrugándola, acercándolo hacia ella con una facilidad que lo dejó sin reacción. Gael intentó soltarse, pero no pudo. La fuerza con la que lo sujetaba no era normal. No era humana. Sintió las uñas atravesar la tela, rasgándola con un sonido seco que rompió el silencio de la habitación. El aire se volvió más pesado, más caliente, más difícil de respirar. Y en ese momento, con el rostro de Citlali a centímetros del suyo, Gael entendió algo que le heló la sangre. Eso no lo estaba tocando por primera vez. Esa presencia ya lo conocía, había esperado, durante años. Y ahora por fin lo tenía enfrente. Gael no esperó a que amaneciera del todo. Apenas pudo soltarse de Citlali, o de lo que estaba dentro de ella, salió de la casa sin mirar atrás, con la respiración desordenada y una idea fija golpeándole la cabeza. Esto no tenía explicación lógica. No era enfermedad, no era estrés, no era nada que pudiera resolverse con calma. Lo que había visto, lo que había escuchado, no pertenecía a ese mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Gael dejó de buscar respuestas racionales. Porque en el fondo, ya sabía que no las había. No fue él quien eligió a quien acudir. Fueron los mismos habitantes del pueblo, los pocos que se atrevieron a hablarle sin esquivar la mirada. No le dieron opciones, no le ofrecieron alternativas. Solo un nombre. Y una dirección que parecía más una advertencia que una ayuda. El lugar estaba apartado, lejos del centro, donde las casas empezaban a desaparecer y el silencio volvía a dominar todo. Gael llegó con el pulso acelerado, sintiendo que cada paso lo acercaba más a algo que no estaba seguro de querer enfrentar. El curandero no parecía sorprendido de verlo. Estaba sentado afuera, como si ya supiera que iba a llegar. No preguntó quién era, no preguntó qué quería. Solo lo miró en silencio, con una expresión que no era de curiosidad sino de reconocimiento. Gael intentó explicar, hablar rápido, sacar todo lo que había pasado en palabras, pero el hombre levantó la mano antes de que terminara. Dime el nombre, y Gael dudó. Por un segundo pensó en no decirlo. En evitarlo una vez más, pero ya no tenía sentido seguir escondiéndolo. Xóchitl, el efecto fue inmediato. El aire pareció detenerse. El silencio que siguió no fue incómodo, fue pesado. Definitivo. El curandero no necesitó más. Bajó la mirada por un instante, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba, y luego volvió a observarlo con una seriedad que hizo que Gael sintiera un nudo en el estómago. No le preguntó quién era. No le preguntó qué había pasado entre ellos, ya lo sabía. Le explicó, sin rodeos, que había momentos en el año en los que la línea entre vivos y muertos se debilitaba. Que durante el Día de Muertos, las almas encontraban el camino de regreso, guiadas por ofrendas, recuerdos y asuntos pendientes. Pero no todas volvían con la misma intención. Algunas no buscaban ser recordadas. No buscaban paz. No buscaban despedirse. Buscaban cerrar algo, y cerrar no siempre significa irse. Las palabras cayeron con un peso que Gael no pudo ignorar. Sintió como la culpa que había mantenido enterrada empezaba a abrirse paso sin pedir permiso. Pero antes de que pudiera decir algo, el curandero hizo algo que lo dejó sin aire. Le tomó la muñeca. Gael no había notado la presión hasta ese momento. Sus dedos se cerraron alrededor de su brazo con firmeza, obligándolo a mirar hacia abajo. Y ahí estaba, la pulsera. Un hilo rojo, simple, desgastado por el tiempo. Tan insignificante que había dejado de notarlo hacía años. O peor, había decidido no notarlo. La había llevado consigo todo ese tiempo sin preguntarse por qué nunca se la quitó. Sin cuestionar de dónde venía realmente. El curandero la observó como si no fuera un objeto, sino algo vivo, algo activo. Esto no es un recuerdo, su voz bajó apenas, pero se volvió más firme, es una puerta. Gael sintió un frío inmediato recorrerle el cuerpo. Porque en ese instante entendió algo que lo golpeó más fuerte que todo lo anterior. Xóchitl no había regresado por casualidad, él la había traído consigo. El ritual comenzó antes de la medianoche, justo cuando el silencio del pueblo se volvía más profundo y el aire parecía detenerse por completo. Las ventanas estaban cerradas, selladas con trapos y ceniza, como si quisieran impedir que algo escapara, o que algo más entrara. Las velas formaban un círculo irregular alrededor de la habitación, su luz temblorosa proyectando sombras que no siempre coincidían con los cuerpos presentes. El olor a copal era tan intenso que costaba respirar, como si cada inhalación trajera consigo algo más que humo. Gael estaba dentro del círculo, sin apartar la mirada de Citlali,
o de lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba en el suelo, pero no descansaba. Se movía. No de forma natural, no como alguien que tiembla o convulsiona, sino como algo que intenta acomodarse dentro de un espacio que no le pertenece. Su espalda se arqueaba de una manera imposible, tensándose hasta un punto en el que parecía que los huesos iban a romperse desde dentro. Sus dedos golpeaban el piso con fuerza, una y otra vez, marcando un ritmo irregular, desesperado, como si algo dentro de ella estuviera buscando una salida. Gael apretó los dientes, intentando no moverse, recordando las palabras del curandero: no romper el círculo, no intervenir, no importar lo que viera. Entonces las velas comenzaron a apagarse. No al mismo tiempo. Una por una. Sin viento. Sin explicación. La primera se extinguió con un leve susurro, como si alguien hubiera soplado suavemente. Luego otra. Y otra. Cada vez que una luz desaparecía, la oscuridad avanzaba un poco más dentro de la habitación, cerrándose alrededor de ellos. Gael sintió como la temperatura descendía de golpe, como el aire se volvía más pesado, más denso, más presente. Y entonces la escuchó, una risa. No fue fuerte al principio. Fue baja, contenida, como si se filtrara desde algún rincón de la casa. Pero no venía de un solo lugar. Rebotaba en las paredes, se deslizaba por el suelo, se colaba entre las sombras. Estaba en todas partes al mismo tiempo. Gael giró la cabeza instintivamente, intentando encontrar el origen, pero no había uno. La risa no pertenecía a la habitación. Pertenecía a algo más. El cuerpo de Citlali se detuvo por un segundo, y luego se levantó. No apoyó las manos. No buscó equilibrio. No hizo esfuerzo. Simplemente se elevó, despacio, como si algo invisible la sostuviera desde atrás. Sus pies apenas rozaban el suelo, sus brazos colgaban sin control, y su cabeza permanecía inclinada hacia un lado en un ángulo que no era posible. Su cabello cubría parcialmente su rostro, pero no lo suficiente para ocultar esa sonrisa que volvía a aparecer, más marcada, más antinatural. Gael sintió como su respiración se cortaba. Porque en ese momento, ya no estaba viendo a su esposa. Estaba viendo a otra cosa. La risa cesó de golpe. Y el silencio que quedó fue peor, te dije. La voz no salió solo de su boca. Se escuchó detrás de él, a su lado, incluso dentro de su cabeza. Era la misma voz, pero multiplicada, distorsionada, imposible de ubicar. ¿Qué volverías? Las palabras se arrastraron en el aire como algo vivo, como si no necesitaran un cuerpo para existir. Citlali o lo que estaba dentro de ella no movió los labios esta vez. No hizo falta. La presencia llenaba la habitación por completo, presionando, envolviendo, acercándose. Y en ese instante, Gael entendió algo que lo paralizó más que cualquier otra cosa. Eso ya no estaba dentro de ella. Ahora estaba en todas partes. El ritual terminó con un grito que no parecía humano. No fue solo fuerte, fue profundo, desgarrado, como si algo estuviera siendo arrancado a la fuerza de un lugar donde llevaba demasiado tiempo aferrado. El sonido llenó cada rincón de la casa y luego se cortó de golpe, dejando un silencio absoluto, pesado, casi irreal. Durante unos segundos, nadie se movió. Nadie respiró con normalidad. Solo quedó el eco de ese grito flotando en el ambiente, como una advertencia que aún no terminaba de irse. Citlali cayó al suelo sin resistencia, como si su cuerpo hubiera perdido toda la tensión de un solo golpe. Quedó inmóvil, con el cabello cubriéndole parcialmente el rostro, sin señales de la violencia que había mostrado minutos antes. Gael rompió el círculo casi sin pensar, ignorando cualquier advertencia, y se arrodilló junto a ella. Su pulso temblaba mientras la llamaba por su nombre, esperando alguna reacción. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, hasta que finalmente ella respiró con normalidad. Sus párpados se movieron levemente, y cuando abrió los ojos, ya no había nada extraño en ellos. No había rastro de esa presencia. No había oscuridad, no había reconocimiento de lo ocurrido. Solo confusión, preguntó qué había pasado. Y no recordaba nada. El curandero observó la escena en silencio antes de acercarse. Su expresión no era de alivio, pero tampoco de preocupación inmediata. Dijo que había terminado, que la entidad ya no estaba, que lo que había tomado ese cuerpo había sido expulsado. Que el vínculo se había roto. Sus palabras eran firmes, seguras, como si no hubiera lugar para dudas. La casa empezó a sentirse distinta. Más ligera. El aire volvió a moverse con normalidad. Incluso el silencio dejó de ser opresivo. Y Gael quiso creerle.
Quiso convencerse de que todo había terminado, de que lo que había visto, lo que había vivido, no iba a repetirse. Que había sido suficiente. Que ya había pagado lo que debía. Ayudó a Citlali a levantarse, la llevó a la cama, se quedó con ella hasta que volvió a dormirse, esta vez de forma tranquila, sin sobresaltos, sin susurros. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, o al menos, a algo que se parecía lo suficiente como para aceptarlo. Pero la calma no duró. Horas después, cuando la casa estaba completamente en silencio y la madrugada había cubierto todo con una oscuridad más profunda, Gael se levantó. No sabía exactamente por qué. No había ruido, no había motivo claro, solo una sensación leve, persistente, que no lo dejaba quedarse en la cama. Caminó despacio por la casa, evitando hacer ruido, como si no quisiera despertar algo más que a Citlali. Todo parecía en orden. Todo estaba quieto, hasta que llegó al espejo. Se detuvo frente a él sin razón aparente. Su reflejo lo miró de vuelta, cansado, con el rostro marcado por todo lo que había pasado. Durante un segundo, todo parecía normal. Demasiado normal. Gael se inclinó un poco más cerca, como si buscara confirmar que realmente todo había terminado. Y entonces lo vio, su sonrisa, no estaba ahí un segundo antes. Apenas un gesto leve, casi imperceptible, pero completamente fuera de lugar. Sus labios se estaban curvando lentamente, sin que él lo decidiera. Gael frunció el ceño, intentando relajarlos, intentando detener ese movimiento, pero no respondían. La sonrisa se hizo más marcada, más tensa, más conocida. Era la misma, exactamente la misma que había visto en Citlali. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Intentó retroceder, pero su cuerpo no reaccionó. Sus ojos seguían fijos en el reflejo, en esa expresión que no le pertenecía. Y entonces, sin que él lo decidiera, sin que pudiera evitarlo, sus labios se movieron. Ahora sí, la voz salió baja, pero clara: ya no te vas a ir. Y si crees que todo termina cuando el ritual acaba, te equivocas. Porque hay cosas que no buscan un cuerpo, buscan quedarse contigo. Así que la próxima vez que regreses a un lugar que dejaste atrás, pregúntate bien algo: ¿realmente volviste solo? Si esta historia te hizo sentir incómodo, si hubo un momento en el que miraste a tu alrededor, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí no contamos historias para entretenerte, las contamos para que no puedas dormir tranquilo.